Mi nombre es Fabio Andrés Quintero Gualteros Montes Rondón Adán de la ciudad de Manica, Sanare. Bueno, con toda la genealogía alcanzamos a sacar los ancestros. ¿Cuántos años tiene maestro? 33 años cumplidos, pero en 15 días nomás ya me subo al 34. Ya estoy a 34. Bueno, su experiencia con la música, ¿desde qué edad inicia? Desde los 5 años. Y maestro, más la suya, ¿desde qué edad? 14 años, 14 años. ¿Su primer acercamiento hacia el joropo en qué área fue? en el arpa llanera. En el arpa. ¿Desde pequeño arrancó con el arpa? Por un castigo de mi madre, Ujú. empecé a aprender arpa llanera. Bueno, son los testigos que valen la pena. Vale la ¿Y pena. maestro, joropo? A los 5 años me llevó mi papá y mi mamá me llevaron a la Casa de la Cultura en Maní y empecé ahí como a jugar con el cuatro y con las maracas. Actualmente ustedes se desempeñan en el área de los instrumentos del arpa. Sí, señor, desde hace aproximadamente 9 años que empecé con el proyecto del arpa electroacústica para mi grupo de música llanera fusión de criollos y hace 4 años con el proyecto Arpitec, el cual busca fortalecer el sonido del arpa llanera a nivel nacional e internacional. Maestro, yo actualmente. Soy intérprete de bandola llanera y de guitarra eléctrica, también soy productor sonoro y además pues, me dedico a la gestión cultural. Tengo mi proyecto solista, El Yopo, con el que llevo 14 años trabajando. Muy bien. Los dos se han movido en un rango que ha roto esquemas y que es el motivo por el cual están ustedes sentados acá. Ustedes son de los máximos exponentes que tenemos acá en Casanare de, ¿cómo lo llamamos? Ese joropo fusión, ese joropo alternativo. ¿Cómo podemos categorizar lo que ustedes están haciendo? Yo creo que cada agrupación le ha dado su toque especial a estos ritmos. Nosotros con The Criollos, en un principio hacíamos mucha fusión con rock, ¿sí? Entonces decíamos en un momento joropo alternativo, joropo fusión, joropo urbano, joropo pop. He escuchado el joropo nocturno de Chimú Psicodélico. Y Fabio también se caracteriza, tiene otro tipo de sonido con el tema de la música muy interesante. ¿Sí? Yo creo que efectivamente hay variantes en un momento en el cual están naciendo las sonoridades, están mutando las sonoridades y todavía como que no se ha condensado ese nombre o esa definición total. Mi primer disco se llamó Llanera Fusion Music, por ejemplo, buscando como ese concepto que realmente le diera un símbolo y un nombre a lo que estaba haciendo. Pero yo creo que el nombre más aceptado, más general, ahora apareció otro que apareció un periodista X que nada que ver con los llaneros y nos puso que hacemos neojoropo. Neojoropo. Apareció por allá alguien nos bautizó de esa manera. Y creo que en realidad el tiempo nos irá dando el público, yo creo, nos ¿En irá qué dando año inició su primera grabación, su primera producción? del Yopo. Ajá. Mi primera producción fue el 2018. 2018. ¿Y la que nos habló de joropo fusión? Llanera Fusion Llanera Music, Fusión. eso fue el 2018, 2018. lo lancé. Y maestro, ¿se me hace en qué año fue la Nosotros primera? con The Criollos iniciamos en el 2015 y la primera producción salió en el 2017. Ok, estamos hablando de la segunda década de este siglo, Sí. que inician este tipo de tendencias artísticas. Maestro, usualmente las culturas terminan, muchos de los cultores comienzan a ver la cultura de una manera estándar, hegemónica, sin variaciones, y parándonos en un punto que consideramos que esto sí es y lo demás no es. ¿Cómo se dio esa entrar de ustedes a ese campo del joropo y de lo llanero con esa tendencia y con esa propuesta artística que tienen ustedes? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vio en medio? ¿Cómo lo aceptó? ¿O cuáles fueron los niveles o las dificultades que tuvieron cuando iniciaron con esto? En un principio es súper complejo, ¿no? Y yo pienso que eso también va mucho en los gustos de cada persona. Por lo menos yo desde muy pequeño, antes de ser fanático y ejecutante del arpa, yo escuchaba mucho rock. Y siempre escuchaba mucho rock y música llanera. Entonces eran como las dos cosas que yo tenía. E incluso en un principio iniciamos fusionando música llanera con cumbias. Pero no me sentía tan identificado, o sea, en ese momento. Ya cuando empezó la exploración del rock y con el pop,
ya iniciamos como a ver el camino, ¿no? Y es un golpe duro contra el público, porque en un inicio la gente se estrella. Uno va a una tarima y siente, ve las caras de la gente, como que estos que están haciendo, estos por qué están funcionando esto. No habían tantos aplausos, pero con el pasar del tiempo y los ensayos, los temas, la música, a la gente le empieza a gustar y dice, allá hay algo bueno, ¿sí? Entonces la gente queda como que esperando más de estas propuestas. Eh, yo creo que la cultura llanera pues es muy patriarcal y conservadora. Hasta hace poco, hasta esta generación, realmente un joven no vivía de la música, de la industria de la música llanera. No importa si toca criollo puramente tradicional, estilizado, o si toca fusión como nosotros. Hasta hace poco un joven no tenía la posibilidad de sobrevivir. Siempre son los mayores, los viejos, los ancianos. Pensar en una Emily Gailavis joven triunfando hace 20 o 40 años era muy extraño, era muy difícil, o si era uno, no eran dos. Y yo creo que en el caso de nosotros como fusión también nos viene sucediendo eso. Una cosa es que a uno, un antiguo, un viejo criollo lo respete teniendo uno 19 20 años con una guitarra eléctrica encima, a uno con 33 35 años con una carrera, con un título profesional, más que una guitarra con un catálogo de Una grabaciones, trayectoria. una trayectoria. Ahí ya la cosa, la dinámica del discurso cambia. El llanero es muy así, el llanero respeta por antigüedad, por trabajo, por experiencia. Entonces es muy difícil uno llegar, independientemente de que uno toque fusión o de que uno toque tradicional o que uno toque moderno. Es muy difícil uno de joven llegar y abrirse un espacio. Eso es rarísimo. Los llaneros escuchan al cucho antiguo que se ha labrado 20 30 años de carrera. Está cambiando, está mutando. Antes ni siquiera las mujeres tenían mucho espacio. Ahora ya las mujeres tienen un montón de poder. Entonces yo creo que obedece más es a la naturaleza de nuestra cultura que a la sonoridad. Por supuesto, la sonoridad también se critica. Hay cosas que nosotros proponemos que rompen esquemas definitivamente y eso a mucha gente no le gusta, pero también se glorifica. Hay mucha gente que dice, hey, pero esto es novedoso, esto es bueno, esto... Creo que los dos lados siempre van a estar, pero en realidad el peso de la propuesta se va ganando del género se va ganando a esa medida que pasan las décadas y nosotros nos vamos abriendo espacio y camino en la industria musical. Maestro Yoko, ¿qué le inspiró a usted o qué le inspiró a usted? ¿Cuál fue el motivo de inspiración para comenzar esta tendencia? Hubo una influencia, yo creo que hubo una influencia. Yo hago la música que nace de mi honestidad, de mi personalidad. Mi personalidad está permeada de muchas otras músicas, además del joropo. Claro, la primera que escuché fue la bandola llanera y lo tradicional muy criollo de Manica Sanare en un ambiente en el cual uno no tenía acceso a un computador ni a nada. Realmente nosotros no éramos gente. Mi papá no se preocupaba por tener electrodomésticos en la casa, lo que uno escuchaba era lo que ponían en la tienda de la esquina y lo que tocaba la gente del pueblo, que era bandola. Pero más grande, pues vino más música. Más grande vine a la Casa de la Cultura en Yopal y aquí ya conocí que el porro, que la guabina, que el torbellino, que un montón de otras cosas que aprendí a tocar. Y más grande la guitarra eléctrica, el blues y el rock and roll que me enamoraron. Y más grande de productor, estudiando ya en la universidad, entonces me enamoré del sonido digital y de todo lo que se puede hacer con texturas de audio. Y todo eso lo nutre a uno y a lo largo uno es la mezcla de todo eso. Yo no soy un llanero criollo que se crió entre vuestra ganado, ¿no? Yo soy un llanero que le tocó ir al pueblo, después a la ciudad grande, a la universidad y que aprendió muchas otras cosas. Y así mismo es la naturaleza de mi sonido, está llena de todas esas vivencias y de todo ese acercamiento musical que yo he tenido, porque la música que yo tengo en la cabeza no es solo el repertorio de Manica Sanare, es un montón de cosas que he estudiado a lo largo y creo que en eso coincidimos los que hacemos el cuerpo alternativo o el cuerpo fusión. Nosotros todos vivimos una llaneridad diferente a los de los viejos. Claro, es lo que entendemos del concepto de llanero.
que igualmente ha ido variando porque las circunstancias geográficas han ido modificando, las circunstancias culturales, industriales, nos van moviendo. Maestro, eh, queremos ver eso que usted carga ahí, porque vamos a hablar un poquito de Arpitel. Bueno, Architect, por acá tenemos uno de los proyectos de nuestra empresa, Architect. Architect es una fábrica de arpas que no vende arpas, vende cultura, vende educación a través de el arpa, vende sonido llanero al mundo. Y este es uno de nuestros últimos diseños. Casualmente lo trajimos hoy para mostrarlo. Es una arpa pensada, por aquí la vamos a mostrar. Es una arpa pequeña de 16 cuerdas. Es una arpa profesional. ¿Por qué profesional? Porque tratamos de respetar las medidas de las cuerdas, que son las que, en mi conocimiento, ayudan a dar la sonoridad del arpa llanera tradicional. Eh, es una arpa pensada para músicos que quieran llevar el arpa a otros países, a otros lugares, que tengan un sonido llanero característico, que quieran llevar el arpa en su corazón. En alguna época yo trabajé con el profe Gerson Jara y viajábamos a muchos países y siempre había un inconveniente con el arpa llanera, que era un instrumento muy grande. Entonces a veces en el aeropuerto, así como no nos cobraban, a veces nos decían $300. Y uno, ¿cómo sacaba $300? Nos tocaba dar serenatas con guitarra en, en la, en la taquilla ahí para poder que nos disminuyeran el valor. Entonces Architect nació con ese sueño de empezar en arpas pequeñas a tener un sonido llanero para poder viajar, para poder llevarla a todas partes. Incluso en nuestro proyecto de criollos, eh, siempre el arpa tuvo un papel muy importante porque se diseñó pensando en expresar lo que estábamos tocando, que era una fusión entre música llanera y rock. Pero nunca dejamos de lado el arpa llanera tradicional, porque esa es la base de todo. Siempre teníamos el arpa llanera tradicional y el arpa llanera electroacústica. Entonces, siempre lo veíamos como un puente, no lo veíamos como un reemplazo, sino como decirle a la gente y al joven moderno, a la persona tradicional, bueno, estos están haciendo algo diferente, pero también están con el arpa llanera. Entonces, la fusión la hacíamos con el arpa electroacústica y los temas tradicionales los hacíamos con el arpa llanera criolla, pensando en eso, pensando en que la gente pueda a través de nosotros escuchar música llanera. Igual con el proyecto Architect, a través de nuevos diseños, de explorar nuevas sonoridades, de respetar también una sonoridad llanera, de empezar a utilizar otro tipo de accesorios como lo tienen las guitarras eléctricas, eh, vender un sonido llanero, vender cultura llanera. Y siempre también pensamos mucho en el tema de los niños porque creemos que va a haber y tiene que haber un renacer del arpa llanera colombiana, porque el arpa llanera nació en el Cajón de Arauca Pureño y el Cajón de Arauca Pureño también es Colombia, en la Gran Colombia. Llegó a Colombia Colombia-Venezuela a través de los jesuitas y sentimos que tiene que haber un renacer de la arpa llanera y ese renacer está en las manos de los niños. Por eso también nos enfocamos eh, en fabricar y crear arpas asequibles para la infancia. El tipo de material que utiliza Funacet para la estructura del arma, para el cuerpo, ¿es madera? Es ¿Y qué madera. tipo de maderas es? ¿Son maderas de acá nativas? ¿Son maderas traídas de otro lugar? Nosotros utilizamos varios tipos de madera. En general el cedro carmín o el cedro amargo, dependiendo del secado. También utilizamos chapados industriales, como se hacen las arpas en Europa. ¿Por qué? Porque dan más resistencia. ¿Sí? A la hora de que esto se caiga, no va a ser un instrumento que se va a partir, sino va a resistir. Entonces, hacemos a veces, y también utilizamos pino. Sí, pino nacional, pino abeto, pino exportado, importado, dependiendo de la necesidad de sonoridad. Pero cuando es pensada para niños, también las hacemos pensadas en que dure. Y en la experiencia, hemos encontrado de que la madera influye muchísimo, pero también influye mucho respetar las medidas del arpa tradicional. Eso da mucho a la sonoridad llanera. Maestro, otra pregunta.
¿De qué manera enseña o comparte hoy usted su conocimiento sobre el joropo y el respeto al entorno territorial para las nuevas generaciones? Para las nuevas No sé, ¿cómo generaciones. ustedes transmiten esto que están en este momento colocando? Que efectivamente el público, siento yo que el público inicial son estas nuevas generaciones que se identifican con el llano, pero que tienen todo un mundo más globalizado, tienen una experiencia mucho más grande con otras musicalidades, con otras culturas, con otras cosas, y encuentran en la propuesta de ustedes algo que comienza a llenar y a gustar. Precisamente siempre miramos la propuesta como un puente para atraer nuevas culturas a la música llanera y para atraer otros tipos de públicos, siempre haciendo la fusión, pero algunos temas respetándolos desde la tradicionalidad. Igualmente lo hacemos con Arpitex. Siempre nuestras arpas y nuestros diseños están enfocados en respetar el concepto del arpa llanera tradicional, ya sea en sus medidas, ya sea en sus materiales, pero agregando el valor del diseño. En mi caso, yo soy arquitecto, me llaman el arquitecto, porque cuando estaba aprendiendo en la Casa de la Cultura a tocar, me decían que yo era el arquitecto arpista, entonces el arquitecto. Mi empresa se llama Architect y es la fusión del diseño y la tradición. Entonces, cómo a través del diseño innovar, pero también respetar y enseñarle a la gente que se puede hacer cultura desde la innovación, respetando e innovando. Y pues desde mi lugar yo creo que cada paso que da uno le muestra un camino a las nuevas generaciones. Antes de pronto ni siquiera era una posibilidad considerar uno vivir de la música. Y hoy en día que la gente lo vea a uno viajando, lo vea a uno tocando seguido, avanzando en su proyecto y demostrando que sí se puede vivir de la Justamente, música. esa era la siguiente pregunta. Que la vale, exactamente ya que está tocando el tema. ¿Es posible que en nuestra región un portador de joropo viva dignamente de manera exclusiva de su arte o de su tradición? Sí es posible que en nuestra región un portador de joropo viva de su arte, pero es un proceso de construcción, es un proceso de preparación, de capacitación, y ahí es donde deben aparecer los entes gubernamentales dando estas posibilidades de formación a los portadores para que justamente aprendamos mínimamente a cobrar, porque eso es un problema en general que tiene la educación tradicional colombiana y latinoamericana. Nosotros aquí nosotros tenemos el sistema de educación del siglo pasado, el que en Europa tenían hace 4 siglos, porque en Europa ya no estudian de la manera que nosotros estudiamos. Y desafortunadamente a nosotros nos educan para ser soldados o para ser empleados. A nosotros no nos educan para ser artistas, para ser independientes. Entonces ahí es donde está la brecha. Si un compositor de joropo no sabe qué es saico, pues va a perder la mayor parte de su posible capital y de su posible futuro. Pero entonces ahí es donde debe haber un espacio de formación en donde el compositor pueda ir y formarse y entender qué es saico, cómo funciona y cómo puedo cobrar ese dinero que estoy generando a través de saico, qué es asimpro, yo como intérprete, porque hay tantos intérpretes en Casanare, la cantidad es considerablemente numerosa, que hay gente que ha grabado más de 1000 obras en 10, 15 años, y no es uno ni dos, porque de música llanera se graba mucho. Y eso, si uno recoge todos los centavitos en Asimpro, eso le da a uno un mínimo colchón para tener una mensualidad. Pero hay que saber cómo es el proceso, hay que entender que existe Asimpro, por qué existe y cómo recojo ese dinero. Hay que entender uno cómo funciona una contratación, cuáles son los documentos legales que debo tener listos para una contratación. Nosotros buscamos justamente formar y abrir espacios de capacitación para los nuevos cultores y para los viejos cultores, ¿no? Porque desde ahí es donde se puede fortalecer la industria como red, como gremio. En este caso, ya que nos dan la oportunidad hoy, acá en julio del 2026, desde el Ministerio de la Escultura, las Artes y los Saberes, en alianza con la Cámara de Comercio de Casanare, en el marco del Festival Joropo Fest, vamos a desarrollar el primer mercado musical llanero, que
es justamente un espacio en donde los artistas pueden acceder a este tipo de información, en donde va a venir gente especializada, representantes de las mismas entidades, en donde nos van a contar a los artistas cómo podemos acceder nosotros a esos beneficios o a simplemente a esas regalías que generan nuestros trabajos. ¿Qué es la ley de música? ¿Qué es un portafolio de estímulos? ¿Qué es cibermúsicas? Todos son fondos a los que un artista puede tener acceso independientemente de qué región del país esté. Y muchas veces por ser una música tradicional con patrimonio, tienen más posibilidades aún de generar una rentabilidad que otras músicas en las cuales hay 20.000 o 30.000 o 50.000 portadores. Maestro Germán, ¿qué dinámicas de mercado, justo siguiendo en la misma dinámica, repitiendo, qué dinámicas de mercado facilitan o entorpecen esta sostenibilidad de la que está hablando el maestro Jeff? Entorpecen. O facilitan, digamos. hay ¿Facilitan? cosas. Para muchos, digamos, el ejemplo, estábamos tocando acá un tema, la cuestión de Psycho. Para muchos es un problema, para otros es una bendición, depende de donde esté parado. Entonces, en el caso lo mismo, ¿qué dinámicas o qué cosas hay acá que nos faciliten o que entorpezcan el ser usted sostenible desde el arte, el de usted poder vivir del arte? Sí, en el tema de entorpecer más que todo es lo que dice Fabio, el tema del conocimiento de todo lo que se puede hacer con la música, porque es que, lo digo desde mi perspectiva, no es solamente tocar un arpa, ¿sí? Es cómo voy a vender cómo voy a vender esa fusión, cómo voy a vender ese estilo llanero. Y a partir de eso está todo lo que mencionó, un brochure, un catálogo, empresas. Ahora, el tema del emprendimiento. Y a veces el tema institucional, de que no nos enseñan a hacer emprendimiento con nuestra cultura, ¿sí? Creo que los pocos emprendimientos que hay es gente que se arriesgó, que dijo tengo una idea, que trasnochó, que le metió todas las ganas y el corazón a querer hacer música llanera y vivir de eso. Y no solamente vivir, porque yo creo que nosotros los emprendedores, antes de ser emprendedores, queremos vender lo que amamos. Queremos vender nuestra cultura. Pero las entidades gubernamentales sí deberían enfocarse en el tema de educación para los artistas, en el tema de emprendimiento para los artistas, en el tema de negocio para los artistas. Porque el desconocimiento es tenaz, o sea, es lo que daña el folclore. Y nos hemos acostumbrado, o se han acostumbrado nuestros artistas solamente a que lo contraten para la fiesta, para la muestra y ya. Exacto. Eso hace que no evolucione, que sea una dependencia de las limosnas. Y verlo de manera profesional, ¿no? Porque es que la cultura de nosotros tiende a ser, en algún momento lo dijo Fabio, muy machista. Y yo dije patriarcal, yo sé otra palabra, patriarcal. Sí. Pero por lo menos el tema de muchos artistas lo ven como voy y canto y me pongo a tomar. Sí, me emparrando, o sea, porque nosotros somos de parrando. Pero llevarlo al otro nivel es llevarlo de forma seria, es terminar mi presentación, me tomo las fotos, me voy para la casa y sigo trabajando en mi proyecto. Sí, o sea, es ver esto como un proyecto profesional. Sí, claro. Y ya tocaron los dos un punto que justamente iba a ser de esa pregunta. Pero yo quiero sumar algo a lo de las falencias y las dificultades de por qué no progresamos. Hay dos aspectos primordiales que no nos dejan avanzar. Uno es la falta de agremiación. Nosotros como llaneros, póngale cuidado aquí, la comunidad de músicos llaneros en Casanare es gigante y nosotros no tenemos ni siquiera un consejo departamental de música. Aquí los recursos que se ejecutan a nivel de rubro de música en los festivales es gigante, es un montón de plata, considerablemente mucho más que los de cine, que los de danza, que los de teatro, que sí tienen consejo departamental y que son 40, 50 personas. Entonces, ellos, 40, 50, se organizaron para tener un consejo departamental de cine y no tienen casi recursos porque la industria del cine en Casanare es casi nula. Y nosotros, que somos más de 50.000
personas en el llano que nos dedicamos a la música. Nosotros ni en Casanare ni alrededores tenemos una agremiación organizada. Por eso es que llegan los secretarios de cultura y los gobernadores y nos pasan por encima porque no estamos organizados jurídica ni políticamente para poder hacer una contrapesa y no sabemos que esta vaina funciona así. Las herramientas ya existen y el camino ya está marcado. La única manera de hacer veeduría y de controlar el cartel de contratación que tienen los festivales y que tienen las secretarías de cultura en el llano es a través de los mecanismos de la sociedad civil, de la agremiación, de la asociación, a través de las veedurías, a través del Consejo Departamental de Música, a través del Consejo Municipal de Música, a través del Sindicato de Músicos de Casanare, de la Asociación de Músicos Independientes de Casanare. Nada de eso existe en este momento y yo creo que nosotros, las nuevas generaciones, venimos con un chip diferente, sabemos que existe la necesidad y que es la dinámica en la que se pueden generar y se puede avanzar. Entonces, creo que por un lado, nuestra falencia está en la falta de agremiación y por otro lado, en el cartel de contratación llanera. Aquí las secretarías de cultura contratan a los que hicieron campaña, a los músicos que fueron y se les patrocinaron en la campaña y les tocaron durante toda la campaña donde el candidato los llevó. Y el músico que por ahí le haya hecho campaña a otro candidato, pues ese peor todavía, porque ese no va a tener ni 5 de espacio. Entonces, desde antes de que la Secretaría de Cultura ya tenga secretario, gobernador o alcalde, ya se sabe a quién van a contratar durante los próximos 4 años. Y ese carrusel de contratación lo único que genera es el movimiento interno económico, que la plata se quede entre los que les conviene quedarse. Mientras que si hay una distribución justa, pues la plata gira, la plata va y viene, y eso es lo que necesita la industria. Más allá del tema de la corrupción, de todo lo que eso significa moral y legalmente, lo que creo yo es que eso no permite que la plata circule. Si los 1.000 millones de pesos que se destinan para X o Y conciertos se ejecutan con músicos de acá, esos 1.000 millones de pesos es dinero que circula dentro de nuestra región, que realmente va a llegar a las familias de los músicos, que va a llegar a la tienda, que va a llegar a la gente que está trabajando en la región. Pero si los 1.000 millones de pesos que corresponden son 900 para un man que vive en Medellín y 100 para 20 que estamos trabajando acá, pues eso es una zancadilla a la dinámica económica de la industria, independientemente de que sea corrupción o no, es una zancadilla a la dinámica de la industria. Entonces, las dos falencias y las dos grandes barreras que tenemos en este problema, en este momento y que estamos afrontando nosotros como nueva generación, como los que reciben la batuta, los que nos toca ahora ponernos al frente de la lucha, porque esto es una lucha, lograr sacar adelante un género musical es una lucha total. Son el problema de la falta de agremiación entre nosotros como músicos y segundo, el carrusel de contratación que tienen los festivales, la gobernación y en general las secretarías de cultura del llano. Yo siempre, un poco la pregunta siguiente, que era yo siempre pongo de ejemplo el tema del coleo. El coleo es un claro ejemplo de que sí se pueden agremiar y a través del coleo, o sea, ellos están súper bien organizados y a través de ellos hay talabarterías, todo el tema de veterinaria, de ganado, o sea, hay un mundo de dinero que se está moviendo en torno a eso. Pero ellos sí son los únicos que están agremiados, digamos que en los temas de lo que abarca la tradición llanera. Por lo mismo, desde el 2027, que ya se prohíbe el coleo, hay que buscar alternativas en las industrias culturales y aprender de esos procesos en donde se agremiaron y lograron resultados contundentes, sistemas económicos que funcionan y traerlos a nuestros sistemas musicales. ¿Qué tipo de políticas públicas, justamente lo que estamos hablando, o proyectos comunitarios urgentes se necesitan para proteger de manera conjunta toda la manifestación del Borombo en el territorio? Que era justo como lo que estábamos hablando. Bueno, empiezo yo. ¿Sí? Primeramente, como sociedad civil debemos organizarnos, como músicos de la sociedad civil, como músicos independientes.
Debe existir una asociación de músicos independientes del Casanare. Debe existir un sindicato de músicos del Casanare. Debe existir un consejo departamental de música de Casanare y un consejo municipal de música por cada región. Y así cada sistema replicarlo a nivel escala, desde la vereda, desde las juntas de acción comunal hasta el Consejo Nacional de Música, como lo es, como existe. Porque gracias a estas agremiaciones y estas organizaciones jurídicas es que hemos podido lograr cosas como la ley de la música aprobada recientemente, como los portafolios de estímulos a nivel local y a nivel nacional y en general. Desde ahí es de donde nacen las luchas. Ahora, desde la política pública, pues la única manera es comprometer a los candidatos cada 4 años, no importa quién vaya a quedar allá arriba, hacer acuerdos de la sociedad civil. Pero para lograr acuerdos de la sociedad civil, nosotros debemos ir como gremio proponer, hey, no importa quién vaya a quedar allá arriba, nosotros queremos un portafolio de estímulos con un mínimo rubro de esto. Asegúrenos que vamos a buscar la manera de que el rubro salga, no importa quién gane. Ese tipo de políticas son las que necesitamos, pero no se van a generar sin la agremiación de los actores musicales del pueblo, porque ya sabemos que los políticos no van a llegar a hacernos el trabajo y hacernos la vida más fácil. El juego es al contrario. Y también desde la educación, desde la primera infancia, porque, o sea, la música empieza desde ahí, la cátedra de la Orinoquía tiene que empezar desde ahí. Yo recuerdo cuando yo era un niño y yo estudié en la Marco Fidel Suárez y desde ahí a nosotros nos inculcaron el amor por la música llanera, el garcero del llano, hay que fortalecerlo. Los festivales, el tema de las agremiaciones, pero todo desde la escuela. Importante que el SENA esté dictando el tema de música acá, pero también es importante el tema de que los instructores se tienen que capacitar para poder enseñar, porque muchas personas, y eso es falta de todo, o sea, muchas personas enseñan y no saben enseñar, entonces desde ahí ya estamos empezando mal. Entonces para mí es súper importante el tema de la educación desde la escuela. Bueno, maestro, ya para ir cerrando, en una frase, maestro Yopo, ¿qué es el joropo? Uy, espero. Espere la inspiración y la misma pregunta para cerrar. En una frase, díganos, ¿qué es el joropo? Lo ponen a pensar cuando hay tantos sentimientos, tanta cosa alrededor, ¿no? Reducir eso a una frase. Claro, es como preguntarle qué es el amor, qué sí. es la vida. Sí. Es algo tan complejo. Entonces, redúzcame todo eso que para ustedes es su vida, Claro. su inspiración, en una frase. Pero yo quisiera, desde lo que yo hago hoy en día, que es el tema del arpa, pero, o sea, no qué es, sino qué quiero que sea. O sea, me gustaría que el joropo esté en todos lados, que nosotros podamos, a través de todo lo que hacemos, vender joropo al mundo, porque es que si se vende al mundo va a haber una dinámica en la economía de la música llanera y del joropo tremenda. Y vamos a dejar un legado, vamos a dejar un nombre, vamos a trabajar porque esto se mueva. Es amor. El joropo Es amor. La conclusión. Maestro Yopo. El joropo para mí es esa herencia ancestral que me hace único, que me hace especial y por la que siento la necesidad de honrarla en todo el trabajo que hago, porque hace parte de mí inevitablemente. Iba a cerrar, pero no puedo, porque usted tocó un punto que al parecer fuera un opuesto. Su merced habla de ancestralidad, que eso nos lleva a una tradición, nos lleva a unas raíces, pero lo que uno mira acá es una producción absolutamente nueva. ¿Cómo usted encuentra en esa centralidad la relación para poder establecer lo que está haciendo en su propuesta artística y escénica? Pues yo creo que eso es algo que nace. Es igual un tema muy técnico, porque se dice, por ejemplo, de mí, que soy de esos proyectos que van a la vanguardia, que van a lo más moderno posible. Yo me atrevo a meter música electrónica y a filtrar voces y lo más contemporáneo posible. Y pensaría uno que eso es lo más alejado de lo ancestral y de lo antiguo.
pero comparado con un artista de joropo moderno, yo estoy mucho más cercano de lo ancestral y de lo antiguo, porque las melodías de bandola que yo toco fueron las que me enseñaron de los abuelos y de los ancianos de Manica Sanare, del pueblo más criollo, de la bandola, porque dentro de mis canciones está el patrimonio de los cantos de vaquería, porque dentro de mis canciones están los idiomas y las lenguas nativas de nuestra región, que es parte de nuestra ancestralidad, porque le canto justamente a todo ese bagaje que nosotros, espiritual que nosotros de alguna manera nos ha separado el mismo afán de crear industria. Y eso ya es algo que no tiene un artista de joropo moderno. Un artista de joropo moderno hace la música, el joropo de los últimos 50 años, pero hace 60 y 70, 80, el joropo era otra cosa. Y de pronto lo que yo hago tiene más elementos de ese joropo antiguo o de esas expresiones antiguas, mucho más raizales de mi región de Manica Sanare, que lo que de pronto se está escuchando y se está moviendo hoy a nivel de pop en el joropo moderno. Es interesante ese diálogo, muy, muy interesante y me emociona escuchar cómo desde su concepción de lo ancestral hace esta producción que tiene ese rescate, porque efectivamente también a veces nos movemos en algo que es lo comercial. Muchos artistas hacen lo que necesitan vender y lo que la gente quiere escuchar, y pocos se arriesgan a hacer algo diferente desde las raíces que usted está pronunciando, por ejemplo, y que además no es muy conocido. Un ejemplo vivo es Cimarrón. Cimarrón a nivel de Colombia no es que sea muy conocido, pero usted ve el historial de Cimarrón y a nivel del mundo ha estado en los lugares más grandes y teatros más grandes. Sí. Como su propuesta, además que creo que la última que hizo con esta parte indígena, usted lo escucha y de verdad lo remonta y rompe y lo mueve a uno a eso, a lo anterior. Cuando usted hay una canción que escuché hace poco de ellos y queda uno así como, pues escucha, le mueve las fibras. Y es lo que se estaba diciendo. Y a veces es tan ancestral que ni siquiera la gente de acá la entiende. Exacto. Pero la gente de allá la valora. Exacto, sí, pasa con eso y creo que es una tendencia con las líneas que ustedes tienen, que lo cual hace que nuestro ropo sea muy interesante, porque normalmente estamos moviéndonos en lo comercial, en lo que se vende para el parrando, en lo que se estructura siempre para la muestra artística, en el formato que necesita Dirección de Cultura o Instituto de Cultura, porque mueven eso. Pero estas líneas que ustedes tienen casi no siempre encuentran ese eco, y sin embargo eso es una lucha que ustedes están haciendo. De verdad que mi respeto y mi valor, no he tenido la oportunidad de escucharlo, maestro Yopo. Y claro, Gracias. uno tiene, lo que cuando uno no conoce, definitivamente usted hace juicios desde muy a priori, desde fuera de la experiencia. Uno cuando lo escuche y comienza a escuchar eso, le decía a la señorita Germán que me erizaba y me emocionaba escuchar ese concepto que usted tiene de la ancestralidad y cómo la propuesta que usted tiene va ligada a eso. Bueno, pues gracias por esas palabras. Sí, pues como lo decía antes, la intención con todo esto es honrar y dignificar las buenas costumbres, que es muy diferente de celebrar todas las costumbres. Y que era solo una frase para cerrar. Ahora sí, muchachos, muchísimas gracias por Muchas gracias espacio, por la invitación. Les debemos Bueno, mucho. No, a ustedes por reconocer la trayectoria y lo que venimos haciendo por lo ancestral, llevando lo ancestral y por el futuro de la música. Sí. Correcto, y por el trabajo técnico también, que, o sea, cada cual trabajando desde su línea, pero a la larga todos luchando en el mismo objetivo, que eso es lo que yo trato también de decirle a los puristas criollos, rayados, cabeza cuadriculada, que es, parce, es que aquí nosotros no nos estamos pisando las mangueras. Ustedes están trabajando por este lado de la trocha y nosotros vamos por este lado. Y pueden que otros vayan por este lado y otros por este lado. A la larga, lo que estamos haciendo es un frente mucho mayor. Yo no le estoy quitando el pan a usted. El que nos lo está quitando es el gobernador cuando hace el chanchullo ahí arriba. Y lo otro que pasa mucho, me imagino que tuvieron muchas críticas al inicio de que eso no es joropo. ¿Quién dijo que el joropo iba a ser? ¿Quién? Sí, porque muchas veces lo que usted dice, nuestros maestros cuadriculados, o nuestros puristas a veces parados en unos conceptos o en unos paradigmas que de verdad están fuera de los contextos históricos y de entender las evoluciones culturales, se paran en que si no es esto, eso ya no es. Y el purista no se da cuenta de eso, o sea, de que al final los que vamos por este lado también estamos ayudando a que él tenga trabajo. Claro. Porque coloco un ejemplo, cuando fuimos a Rock al Parque, no, a un festival que hicieron de rock allá en Bogotá, y de criollo se lo gana, con arpa, 4 maracas, Expo Rock. Expo Rock. Y
salen los periódicos y hay gente que no tiene ni idea del joropo, ¿sí? Y dicen, oiga, hay una vaina por allá que se llama joropo y empezar a buscar y escuchará por allá al Cholo que nunca lo había escuchado o escuchará a Walter, ¿sí me entiende? Entonces al final uno también está trayendo gente para que haya un comercio más grande. Además que siempre nuestra música ha sido influenciada por cosas externas y han ido cambiando. Lo que usted dice es un contexto muy interesante. No es lo mismo cuando comienza a moverse el arpa en los 60 y los 70, los cambios musicales, a la música que tenemos en los 30, los 20, incluso iniciando el siglo antepasado. La música va variando y siempre va llegando cosas que la van cambiando. Entonces los puristas dicen, es que esto es lo criollo. Bueno, es que lo criollo también ha ido cambiando dependiendo de muchas circunstancias. Y cambiará dependiendo de la generación. Cuando nosotros estemos viejos vamos a ser iguales, vamos a estar, Sí. no es que esa vaina no es joropo, no es que esa vaina no sé qué, o sea, se fue por las ramas. Eso Sí, es yo le envío así, este video a usted. Acuérdese, Sí, acuérdese de que en el 2026. es que es totalmente posible. Lo que yo insisto es, todos estamos trabajando por el joropo, que esa es la palabra madre de todo, independientemente de que sea alternativo, de que sea un luthier, de que sea un ingeniero de sonido, de que sea un compositor, un intérprete, todos estamos en pro de lo mismo y es generar industria de joropo en Y Casanare. si remamos todos, pues llegamos más lejos. Claro, si vamos todos, vamos mucho más lejos. Es que los horizontes son diferentes y algunas veces mezquinos. Ese es el Entonces, cada cual problema. rema y si remamos horizontes diferentes creyendo que el otro es un tropiezo. Claro. Sí, es un problema general del colombiano. A veces, o la cultura colombiana prima más no dejar avanzar al otro a que yo avance. O sea, para mí es más importante que el otro no avance a que yo avance o a que los dos avancemos. Yo sacrifico mi proceso con tal de que el otro no avance. Desafortunadamente nuestra cultura colombiana es muy así. Como individualistas también. Ajá. No hacemos cultura con los otros, sino contra los otros. Contra los otros y en ese proceso estamos jodidos, pero está cambiando gracias a las nuevas generaciones y a estos procesos, justamente. Maestro, reitero mi gratitud y mi admiración por lo que hacen. Bueno, Y que en unos gracias. años, cuando estemos más viejitos, nos sentemos a hablar otra vez de esto. Y veamos qué ha pasado 10 años después. Claro, 10 años. Muchas gracias. Sí, sí.